Estimados alumnos, espero se encuentren muy bien. En este video hemos de continuar con nuestro curso de antropología filosófica y revisaremos la teoría, la propuesta de Arnold Gehlen. Arnold Gehlen es, junto con Max Scheler y Helmut Plessner, una de las figuras que más impulsó el cultivo la primera mitad del siglo XX de la antropología filosófica y que buscó darle una legitimación a la misma dentro del canon de los saberes filosóficos. Arnold Gehlen es un pensador que vive de 1904 a 1976, nacido en la ciudad de Leipzig, donde ahí mismo llevó a cabo sus estudios y después transitó por distintas universidades, la de Königsberg, la de Viena y la Universidad de Aachen, todas ellas en Alemania. Es un pensador que se dedicó o se concentró primordialmente en la antropología filosófica y cuya obra principal es una de 1941 titulada El hombre, así simplemente, Der Mensch en alemán. El título completo es El hombre, su naturaleza y su lugar en el mundo. En esta obra he de centrarme, he de concentrarme en esta sesión, aunque también haré mención a otras dos obras del autor, dentro de las muchas que tiene, pero he de referirme también a una obra de 1956 titulada Hombre primitivo y cultura tardía, y también a Moral e hipermoral de 1969. Bueno, Gehlen, al igual que los otros autores que hemos visto recientemente, Scheler y Plessner, busca romper con una imagen dualista del ser humano que lo conciba como alma y cuerpo, como espíritu y cuerpo, una especie de disociación que a su juicio pues nos pondría ámbitos que serían, si no de suyo inexplicable cómo interactúan, sí de difícil comprensión en esos términos, es decir, de cómo se interrelacionan o cómo ejerce una influencia, un ámbito de lo psíquico sobre lo físico o viceversa. En ese sentido, su propuesta antropológica va a tener una carga incluso mayor que lo que vimos en Plessner, dirigida hacia lo empírico o hacia lo biológico, y en mucho mayor medida una carga mayor en esos términos que la que encontramos en la propuesta de Scheler. Bien, una aclaración metodológica acerca de lo que este autor va a hacer y lo que hemos de estar examinando. A juicio de Gehlen, las teorías antropológicas recorren naturalmente dos caminos. Un camino en el cual se dice el hombre no es de suyo distinto a los animales, sino que todas sus actividades, funciones, se realizan solo que con mayor complejidad y con mayor sofisticación en su persona, pero son en esencia las mismas actividades que las de cualquier otro animal. O bien encontramos antropologías, nos dice este autor, que tienen un carácter metafísico o especulativo, que introducen una categoría inverificable en términos empíricos, en términos sí, de constatación mensurable, y que nos ponen una imagen del ser humano hasta cierto punto incomprobable o inmedible, ¿no? Inverificable. Ante esas dos opciones, Gehlen quiere presentar una especie de nueva vía, ¿no? Una nueva vía que trate de estudiar al ser humano
desde lo específico de sí mismo y de la tipo de acción que éste manifiesta, ¿no? En último término, entonces, Gehlen no va a querer hacer, como si encontrábamos en Scheler, por ejemplo, pues una especie de estudio del ser humano en contraste con lo vegetativo y con lo animal, ¿no? Sino que va a tratar de entenderlo a partir de sus propias realizaciones, a partir de sus propias manifestaciones. Por lo cual, justamente, su teoría va a ser una teoría que podríamos denominar estructural, funcionalista y pragmática. Es decir, va a querer estudiar al ser humano a partir de sus actividades, de sus realizaciones, del porqué de las mismas desde un punto de vista no fenomenológico, por decirlo así, sino un punto de vista que enfatice no la vivencia, que era importante tanto en Scheler como en Plessner, sino que enfatice el rendimiento, o sea, ¿para qué vale eso? ¿Para qué hace tal o cual cosa el ser humano? Y su conducta, ¿no? O su comportamiento, es decir, una mirada externa, ¿no? O sea, ¿para qué le sirve y por qué lo hace? ¿No? Ese tipo de consideraciones van a marcar su antropología y es bajo esta rúbrica, piensa Gehlen, que se puede obtener una imagen mucho más acotada de lo que es el ser humano sin introducir premisas o consideraciones innecesarias, metafísicas o inverificables. Ese es el punto fundamental de lo que quiere resaltar el autor. Eh, Eso es justamente, repito, lo que atañe a un approach o una aproximación de corte estructuralista o funcionalista. Y todo en términos de lo que hace, de lo que realiza el ser humano. Es decir, el ser humano va a ser considerado por Gehlen el ser de la praxis, de la acción. Los animales, por ejemplo, de acuerdo con Gehlen, tendrán un comportamiento, ¿no? Se comportan de acuerdo a tales o cuales instintos, a tales o cuales pulsiones, pero solo el ser humano es capaz, el mismo, de proponerse conscientemente un fin y de perseguirlo en sus acciones, de buscar eficientemente que tal o cual cosa ocurra. Y esto en una interacción mucho más dinámica y consciente de lo que se da respecto al caso de los animales, ¿no? Un ejemplo, antes de seguir ahondando, pues ya en los particulares de la teoría de Gehlen, pero para que se vaya entendiendo esta teoría de la acción que él propone, él pone el caso de que tienes un llavero, por ejemplo, y quieres abrir una cerradura y tienes muchas llaves, ¿no? Pues de alguna forma, tú tienes de una forma consciente un objetivo, ¿no? Que es llegar o cruzar al otro lado de la puerta, ¿no? Y es en función de ello que vas discerniendo, bueno, esta llave seguramente no es la correcta por el tamaño, o hay algunas que sí, y pruebas, y a partir de la resistencia que se te ofrece, ves o no si puede ser la correcta, y al final del día, cuando logras tu objetivo, pues ya no te entretienes en aquello, sino que vas de un modo directo y consciente hacia aquello que te habías propuesto. Bueno, esa consideración Gehlen la tiene en todos los niveles
de la actuación del ser humano, ¿no? De sus realizaciones, de su conducta que está dirigida a fines, ¿no? Tanto desde una perspectiva interna como desde una perspectiva externa. Nosotros podemos preguntarnos para qué o por qué está haciendo esto, y nosotros sabemos que esto está dirigido, está guiado de un modo consciente, ¿no? Pero la vivencia de ello, pues no la podemos medir o determinar en un laboratorio. Por lo mismo, repito, lo que le interesa al autor es ver el para qué se hace esto, el rendimiento, y en términos de la conducta, el por qué, ¿no? Y a partir de ello ir construyendo una teoría antropológica. Bien, algunas consideraciones adicionales, ¿no? Bueno, que esto tiene que ver, ¿no? Este pasaje que les voy a leer de la obra El hombre de Gehlen va mucho en la línea de lo que había explicado. Cito: el hombre no sería simplemente un ser que de modo necesario y por razones determinadas, específicamente humanas, tendría que tomar postura ante sí mismo, sino a un nivel más radical será también un ser en cierto modo no acabado. Esto es, un ser que estaría confrontado con tareas respecto a sí mismo y respecto a sus semejantes que, estando planteadas por una misma existencia, no estarían solucionadas por ella. Si ello es así, la visión de sí mismo es algo exigido por su mismo ser. El hombre tiene que hacerse, y ello solamente es posible desde esta visión de sí mismo. Otra cita para consolidar este punto. El hombre es el animal aún no fijado o constatado, no está colocado. Es un ser que se encuentra constitutivamente ante una tarea, como una tarea, o en tanto que una tarea, y que precisamente por ello necesita una interpretación de sí mismo. Anticipo, bueno, para explicar esto que acabo de leerles, anticipo una noción que será clave en este autor, y es la noción de que el ser humano puede ser comprendido como un animal deficiente, ¿no? El término que usará Gehlen es Mengelwesen, ¿no? Un animal deficiente, un animal carente, y es un término que él recoge de Herder, un filósofo del siglo XVIII, y esa misma consideración Nietzsche también la había planteado en algunos de sus escritos. Entonces, Gehlen mismo sugiere que él está recogiendo esa intuición, pero que la va a elaborar y la va a afinar y a perfilar de un modo mucho más adecuado y conveniente. A ver, ¿qué quiere decir esto? El ser humano es un ser que de alguna forma para subsistir tiene que hacerse a sí mismo. A diferencia del animal que de alguna forma parece ya equipado con todo lo necesario cuando llega al mundo, o incluso en un marco de tiempo muy corto, habrá desarrollado todas las aptitudes para ser autosuficiente. El ser humano no es así, ¿no? No es el caso que el ser humano sea así, sino que él tiene que granjearse o hacerse a sí mismo, tiene que forjarse una personalidad, tiene que forjarse un carácter, tiene que adquirir conocimientos, y eso es una especie, vamos a decirlo así, ya desde entrada, una especie como de imperativo biológico, ¿no? Si el ser humano quiere ser, si el ser humano quiere existir, no puede no involucrarse con este tipo de conductas, con este tipo de prácticas, ¿no? El ser humano se da cuenta, o casi por necesidad, es que tiene que aprender a hablar, tiene que aprender a comunicarse, tiene que aprender
a seguir las pautas y las normas que ve en su entorno para ver satisfechas sus necesidades más básicas. Y es en esta medida, incluso, como veremos un poco más adelante, que se da la posibilidad de la cultura, que repito, un poco en la tónica de lo que venía señalando en el video previo, no hay que entender cultura como las bellas artes o como ir al museo, sino la cultura como todo ese instrumentario del cual disponemos en tanto sociedad o civilización para que los seres humanos puedan tener un lugar donde dormir, donde comer, donde sí, ver cumplidas y satisfechas sus más diversas necesidades. Entonces, esa es la trama que Galen va a querer poner de relieve, ¿no? La trama de la supervivencia y de lo que todos, en cuanto individuos que no estamos ya de antemano dispuestos con todo para la existencia, tenemos que labrarnos todo aquello que tenemos que forjarnos para llevar una, una vida adecuada, ¿no? Galen va a querer darle a esto una tonalidad o cierto carácter científico, aunque su visión no va a ser del todo naturalista, es decir, no va a ser simplemente adoptar lo que diga tal o cual postulado biológico, sino que habrá que interpretar, poner elementos diversos en correlación y sobre todo poner de relieve esta cualidad del ser humano de buscar la realización de fines y encontrar los medios, una forma creativa, no predeterminada para la consecución de los mismos. Es decir, aunque, por ejemplo, ¿no? Sea una necesidad, pues, sustancial para el ser humano la comunicación para poder subsistir o para poder existir, pues es claro, a juicio de Galen, ¿no? Aunque creo que aquí hay ciertos problemas, pero podemos atenderlos, mejor dicho, o discutirlos un poco más adelante, pues no es constitutivo biológicamente o no está predeterminado biológicamente que hablemos español o que hablemos chino o que hablemos ruso, ¿no? O sea, eso no es algo marcado o prescrito biológicamente, pero sí que tenemos que comunicarnos y sí que tiene que haber lenguaje, ¿no? Pero ese es, digamos, como un marco de explicación o de interpretación que sería propio de una antropología filosófica, ¿no? Porque incluso el propio Galen dice lo siguiente refiriéndose a la evolución. La teoría de la evolución podría dar razón de determinados caracteres o complejos característicos humanos, pero no del hombre en cuanto tal y como totalidad. En última instancia, el evolucionismo reduciría a la antropología a un capítulo de la zoología, ¿no? Esto es muy importante por lo siguiente, es decir, todos estos autores que hemos estado revisando recién, Scheller, Plessner y el propio Galen, comparten la intuición de que el hombre o el ser humano no es objeto de ninguna disciplina en específico, ¿no? Es decir, la teoría de la evolución estudia, por decirlo de algún modo, cómo llega a existir determinada especie, ¿no? ¿Qué tipo de realizaciones, qué tipo de procesos tuvieron que haberse seguido para que genéticamente llegáramos a tal o cual especie? Sin embargo, no explica la índole propia de dicha especie, lo que le es constitutivo, su rango de acción
sus fines, sus necesidades, todo eso tiene que estar, vamos a decirlo así, provisto por una visión o imagen más general que sería la propia de la antropología filosófica, ¿no? En el caso de Gehlen, sin embargo, él quiere reducir pues a la nada o quizás a lo más mínimo consideraciones que sean particularmente especulativas o metafísicas. Por lo mismo, ese carácter, vamos a decirlo así, funcional, estructural y pragmático de su teoría, ¿no? Un poco haciendo hincapié en esta idea de puntos esenciales de su método, ¿no? Puntos esenciales de lo que debería ser constitutivo para una antropología filosófica. Bueno, en primer lugar, uno plantea una cuestión empíricamente delimitada, a saber, la delimitación de lo específicamente humano en contraste con el animal. Por tanto, los límites de la pregunta están científicamente situados. Dos, es una pregunta que se puede responder con datos empíricamente verificables, sin necesidad de recurrir a la experiencia interior. La reflexión fenomenológica en la línea de Scheller y Plessner. No es que considere los procedimientos de la fenomenología como falsos, pero a juicio de Gehlen no se pueden objetivar ni verificar. Y tres, será su metodología un proceso de ordenación e intelección de los datos de las ciencias empíricas del hombre. Algo así como una filosofía de las ciencias humanas. Quiero reparar sobre el punto 1 que acabo de mencionar, porque creo que podría no entenderse bien, sobre todo a la luz de algo que había dicho anteriormente, ¿no? Había leído recién ahora, en el punto 1, la delimitación de lo específicamente humano en contraste con el animal. Es decir, lo que yo les había dicho es que él no estaba en la línea de lo que quería hacer, por ejemplo, Scheller y Plessner, ¿no? De los grados o los estratos, ¿no? En la teoría de Plessner, ¿no? Vimos que esto se llamaban los Stufen, ¿no? Los estratos del orgánico, ¿no? O sea, no quiere ir como que recorriendo peldaño tras peldaño y ver dónde empieza específicamente la complejidad humana. Sí interesa el contraste con lo animal, pero no a un nivel, vamos a decirlo así, de estratos o de peldaños. Con esa visión, si rompe, o con ese método o esa aproximación, si rompe, pero no rompe con el interés, o no se puede romper del todo con el interés, por diferenciar al animal del ser humano, pero esto va a ser a partir de su conducta, de su comportamiento, ¿no? Que en el caso del ser humano, pues será orientado por la praxis, ¿no? Una categoría específicamente humana, ¿no? Que dicho sea de paso, digo, con ropajes teóricos muy distintos, pero tanto Aristóteles como Marx habían dicho que lo propio del ser humano es la praxis, ¿no? Es decir, la conducta orientada a fines, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, en el caso de Marx, ¿no? Lo que habíamos visto en alguna medida es que el ser humano construye materialmente sus propias condiciones de vida, ¿no? Es decir, esta construcción de las propias condiciones de vida en una sociedad es lo específicamente humano para Marx, ¿no? Estoy seguro que Gehlen, sobre todo por sus adherencias y preferencias políticas, que es mucho más conservador en términos generales, pues no sería marxista en el nivel de la teoría política, pero sí hay una coincidencia en un nivel estrictamente antropológico, ¿no? Diré algo sobre, digamos así, la orientación de las instituciones o de la política en Gehlen un poco más adelante. Pero repito, en ese nivel sí hay una coincidencia o sí hay un paralelismo
a tener en cuenta, un paralelismo a tener en consideración. Bueno, entonces la antropología filosófica busca darnos una visión o un ideal del hombre en términos de integración, ¿no? Eso tiene que ver con el punto 3 que estaba mencionando. La filosofía, vamos a decirlo así, antropológica de Gehlen pretende, a partir de los registros distintos que se nos dictan sobre el comportamiento del hombre, construir una especie de visión o ideal o imagen unificado, ¿no? Eso no es la tarea de ninguna disciplina en lo específico, pero tendría que ser la tarea de la antropología filosófica. Lea un poco más sobre este tema, ¿no? O sea, sobre el punto de vista que quiere ganar Gehlen con su propuesta. Este nuevo punto de vista y este nuevo tema filosófico, no propio de ninguna de las ciencias particulares del hombre, son alcanzados, ¿no?, en la antropología de Gehlen por una pregunta, la pregunta biológico-antropológica, y por una anticipación conceptual. El hombre como proyecto singular de la naturaleza, y en concreto como ser actuante. Gehlen pretende en su obra la aplicación y verificación a través de investigaciones concretas de este pensamiento fundamental. El resultado será el concepto o la intuición conceptualizada del hombre. El camino a tal concepto y al mismo tiempo su verificación será dar unidad e inteligibilidad a la diversidad y heterogeneidad de los datos suministrados por las ciencias particulares. Bien, entonces eso sería como lo característico de la antropología filosófica de acuerdo con nuestro autor. Darnos una visión o una imagen, vamos a decirlo así, unificada, ¿no?, que las ciencias particulares tratan al hombre de una manera singular o particular, como su propio nombre lo indica. Entonces, él quiere una imagen, vamos a decirlo así, unificada, una intuición unificada, que, sin embargo, esté justamente orientada y regida por el ámbito observacional. Es decir, sin incurrir en la alta especulación que podría derivar pues en toda una construcción metafísica que podría ser muy interesante a juicio del autor, pero pues cómo la verificamos o cómo podemos tener una visión más puntual de la misma, pues no se sabe. Bueno, entonces esto también tendría que tener una finalidad práctica, ¿no? Es decir, la misión de la antropología filosófica, por eso también enfatizaba un carácter práctico, pragmático de la misma, tiene que servirnos para saber orientar, dirigir nuestras acciones y comprender lo que estamos haciendo, ¿no? No simplemente dejarnos vivir por el monopolio de lo que tal o cual dicte, aunque esto, bueno, habrá algunas complejidades, ¿no? Pero en este nivel de generalidad podría decirlo, explicarlo así, es decir, nosotros queremos comprender quiénes somos para actuar en mejor medida, una manera más acorde en todos los registros y ámbitos de nuestra existencia. Es decir, la antropología filosófica podría decirse que, si bien tiene momentos teóricos, en último término tiene que estar siempre remitida o llevada a la praxis, ¿no? Que ahí, nos da cuenta, habría otro paralelismo con Marx, ¿no? Con la anunciada tesis sobre Feuerbach, ¿no?, donde, dice Marx, los filósofos se han dedicado por mucho tiempo a contemplar el mundo, de lo que se trata, sin embargo, es de transformarlo. Bueno, Gehlen, que tiene una orientación completamente distinta en términos de orientación política que Marx, también concuerda con esto, ¿no? Es decir, la antropología filosófica debería ir en esa dirección, debería tener esa
última orientación. Entonces, ¿no? Dados justamente a tratar distintas definiciones o concepciones del ser humano como lo hemos hecho a lo largo de nuestro curso, vuelvo a resaltar que la de Gehlen sería la del ser humano como un animal deficiente, ¿no? Voy a leer un par de citas donde nuestro autor explica qué significa o qué entiende por esto, ¿no? Un par de citas de su obra El hombre. Mírese a ese ser extraño e incomparable al que faltan todas las condiciones de vida que poseen los animales y pregúntese, ¿qué tareas se imponen a tal ser para que simplemente conserve su vida y su mera existencia? Y se pondrá de manifiesto, a través de prolongadas y difíciles investigaciones, guiadas por este único pensamiento fundamental, que para ello es forzosamente necesaria, nada menos que toda la gama de la interioridad humana elemental. El pensamiento y el lenguaje, la fantasía, los extraños impulsos que no se dan en ningún animal, la peculiar motórica y motilidad. Estudiaremos cada uno de estos caracteres en sí mismo y en la perspectiva de aquella tarea global y veremos cómo cada uno de ellos hace referencia a los demás y todos ellos se esclarecen recíprocamente. Es necesaria una sumamente complicada y admirable conjunción estructural de rendimiento para que un ser dotado de tal constitución corporal pueda seguir viviendo mañana, la próxima semana y el próximo año. Fin de cita. Bien, voy a leer otra para terminar de amarrar o consolidar este punto. La naturaleza, dice Gehlen, ha adjudicado al hombre un puesto peculiar, o con otras palabras, ha abierto en el hombre un camino y una dirección nueva, hasta entonces no intentada. Ha adquirido producir un nuevo principio de organización. A este nuevo principio pertenece el que para el hombre su mera existencia sea una tarea, que su permanencia en la existencia sea su tarea y rendimiento peculiares. Dicho de forma elemental, es ya un considerable rendimiento seguir viviendo el próximo año y para ello son necesarias y deben ser empleadas todas las capacidades del hombre. Bien, aquí está de manifiesto de nuevo esta categoría que nosotros vimos con Heidegger en Ser y Tiempo, nuestra sesión dedicada a ello, que lo vimos obviamente de una manera muy general, pero destacamos algunos aspectos. La idea de proyecto, ¿no? Heidegger lo entiende desde una perspectiva puramente ontológica, ¿no? Habíamos dicho que Heidegger quiere hacer un análisis del ser humano, mejor dicho, del ser ahí, aquel ser que tiene una relación específica con su ser y que está abierto al mundo, y esto sería una índole propia, específica, fundamental de dicho ser, que somos nosotros, pero todo eso está organizado, estudiado desde un ámbito de una ontología fundamental, ¿no? Una ontología fundamental que tendría como último destino tratar de discutir la problemática general del sentido del ser, ¿no? Bueno, un proyecto muy amplio, ¿no? Pero solo quiero subrayar que eso tiene un carácter ontológico en Heidegger. En Gehlen, ¿no? El hombre es un proyecto singular, ¿no? Sonderentwurf, dice Gehlen, de la naturaleza. Es decir, la naturaleza, podríamos decirlo así, con sus fuerzas, con sus dinámicas, con sus patrones, ha querido que exista un ser que vele por sí mismo, por su existencia, por su subsistencia, y que para ello emplee todas sus capacidades en un proceso gradual de perfeccionamiento de las mismas, ¿no? Un perfeccionamiento que tendrá también que darse en un nivel colectivo, social e incluso
intergeneracional. Entonces, ¿no? Eso es de alguna forma la clave de esta teoría antropológica, ¿no? Postularnos o presentarnos al ser humano como un ser que tiene que perfeccionarse, que continuamente tiene que involucrarse en actividades de cierto tipo para mantenerse en el ser, porque esto se le presenta como una tarea ineludible, por una tarea de la cual él tiene conscientemente que responsabilizarse y que nadie va a hacer esto en sentido propio o estricto por él si él no pone ningún empeño o no pone ningún granito de arena, ¿no? Ese sería el punto, aquí, ¿no? Y para ello, es decir, para esto, todas las dimensiones del ser humano están involucradas, las afectivas, emocionales, intelectuales, pero incluso aquellas que llamaríamos inferiores, pues están conducidas o guiadas por las aptitudes o capacidades superiores. Entonces, se da una especie de retroalimentación o se da un vaivén que informa o modifica todas nuestras capacidades de un modo que no se da en el resto de los seres vivos en la naturaleza, ¿no? Dice Gellen, no se trata de reducir las funciones y actuaciones superiores a las inferiores, ¿no? Como ciertas antropologías sí lo hacen, ¿no? Como algunas antropologías que dicen vamos a reducir, por ejemplo, la inteligencia o tratar de entenderla como instintos o apetitos básicos, ¿no? Y ¿no? Lo que pensamos, que dilucidamos, enjuiciamos, etcétera, solo sería eso a un nivel de mayor sofisticación. Entonces, eso no es de lo que se trata aquí. No se trata de reducir las funciones y actuaciones superiores a las inferiores, sino de entenderlas como condiciones de posibilitación del existir humano, de evidenciar su carácter de necesidades vitales. La hipótesis de investigación se sitúa en la unidad específica y peculiar del ser hombre, por la que lo exterior y lo interior, lo corpóreo y lo consciente, están coimplicados en el proyecto unitario que es el hombre. En la actuación intervienen funciones inferiores, orgánicas, fisiológicas, motóricas, y superiores, percepción, imaginación, lenguaje e inteligencia del hombre. Bien. Entonces, ¿qué es lo que está aquí de fondo? Bueno, que el ser humano, en tanto que ser deficiente, pues tiene que, mediante su acción dirigida, estar en forma de velar por su propia existencia y tiene que ser, en este sentido, un ser providente, es decir, que anticipe su futuro, ¿no? Que anticipe sus posibilidades, que tenga una visión de temporalidad abierta y no centrada principal y preponderantemente en el presente, como sí parece ocurrir en el resto de los animales. Es decir, sí podemos mencionar o considerar que algunos animales guardan cierta comida para el invierno, incluso ciertos insectos, ¿no? Recuérdese la fábula de la hormiga y la cigarra, o las aves que hacen un nido para sus críos, etc. Sin embargo, no parece que esto esté tan consolidado o tan estipulado como en el ser humano como una especie de actividad necesaria, providente, que se hace para garantizar la existencia de un modo consciente, ¿no? Eso sería aquí lo específico. Por decirlo de otra manera, ¿no? Que esto se va a relacionar mucho con la ley antropológica que Gellen presenta, ¿no? Que veíamos que Plessner nos presentaba tres, bueno, Gellen va a presentar una que a su juicio es fundamental y que se va a relacionar con algo que estamos diciendo, y es justamente que el
ser humano, al no tener, al ser un ser deficiente en muchos sentidos, tiene que granjearse él mismo posibilidades, condiciones, apertura, ¿no? ¿De qué carece el ser humano? Eh, bueno, Galen lo detalla de una forma muy específica, diciendo, uno, que el ser humano no tiene instintos propiamente, no posee una dinámica instintiva fiable. Esto no quiere decir que el hombre carezca de impulsos instintivos, pero hay que hablar en él más bien de una dinámica pulsional, ¿no? A la que el hombre no puede abandonarse sin reflexión. Y bueno, esto es importante por lo que voy a mencionar un poco más adelante, pero Galen plantea que hay un corte, un hiato entre la pulsión y la realización o su satisfacción. Entonces, en términos generales, dice Galen, el hombre no tiene instintos, no tiene órganos de percepción y actuación apropiados, ¿no? Es decir, no tenemos como un pelaje para soportar el frío, o no tenemos garras para combatir a aquellos que nos agreden, sino que tenemos que emplear las cosas que hay en nuestro entorno para remediar esas carencias. Pero ese usar esas cosas del entorno se convierten en áreas de oportunidad para el ser humano y su realización. Y dice Galen, y esto se va a conectar también mucho con cosas que hemos venido diciendo, por último, al hablar de aquellas cosas que carece el ser humano, dice que tampoco tiene medio vital, ¿no? Dice, el hombre, al no ser instintivo, no percibe partes, se le echa todo encima, está sobrecargado y no sabe a dónde echar la cabeza. De ahí que no tenga ambiente, sino mundo, ¿no? O sea, no tiene un belt, como habíamos dicho, medio ambiente, entorno, sino mundo, ¿no? Que eso habíamos visto, lo decían tanto Heidegger como Scheller, ¿no? Pero Galen lo dice por un motivo peculiar que no era destacado por los otros autores. Ese motivo es el siguiente. El ser humano está abierto al mundo. Negativamente, ello significa no poseer la adaptación o adecuación animal al medio como corte o sección del mundo circundante. Así, lo perceptible por el hombre no está predeterminado y delimitado por las condiciones de su autoconservación biológica. Positivamente, esto tiene su contrapunto, pues tiene que adaptarse, puesto que tiene que adaptarse el ambiente a su biología deficiente. Tiene que construir su propio mundo. Así, el mundo en que nos movemos no es un mundo puramente biológico, sino cultural, fruto de la acción transformadora. Es decir, en pocas palabras, y aquí también lo dice muy sintéticamente el autor, lo que define al hombre no es una propiedad o facultad peculiar, como lo sería la inteligencia o el espíritu, ni un mayor desarrollo de las facultades animales, sino una ley o modo de existir que atraviesa y configura todas sus propiedades, facultades y actividades. Es claro que tal ser no está fijado y acabado y que será para sí mismo una tarea. Su mera supervivencia estará constitutivamente en cuestión y en peligro. Es decir, esto de alguna forma casa muy bien con lo que Heidegger decía desde una clave completamente diferente, que era la clave ontológica, ¿no? La clave de la comprensión, ¿no? Esta ontología fundamental del ser humano que se muestra como un ser ahí, un ser abierto al mundo, ¿no? Que tiene que confrontarse con su propia finitud, que tiene que hacerse cargo de su proyecto ante la posibilidad irrebasable de la muerte, etc. Bueno, todo eso está recuperado o reinterpretado en Galen, pero desde una clave biológica, ¿no? Desde una clave de un ser que está abierto al mundo, pero porque tiene que velar por sí mismo, tiene que
mantenerse, tiene que subsistir, que esto Heidegger lo llamaba cuidado, ¿no? De hecho, la tarea principal de buena parte de Ser y Tiempo es reconstruir la estructura del cuidado. Bueno, para Gehlen eso tiene que ver con autoconservación, con autopreservación. ¿Cómo mantenerse en el ser? ¿Cómo existir? Bueno, tenemos que echar mano de los distintos recursos que poseemos, de nuestras pulsiones, de nuestros apetitos, pero también de nuestra fantasía, de nuestra imaginación, de nuestra percepción, de nuestro lenguaje y finalmente de nuestra inteligencia. Pero es lo otro, o sea, es esta tarea de mantenerse o perseverar la que nos rige o la que nos orienta, en último término, ¿no? La que nos da una brújula. Y repito, aquí hay como coincidencias entre los autores que están hablando en planos distintos, ¿no? Heidegger, repito, ontología fundamental, y Gehlen, una antropología, están hablando desde planos distintos, pero están llegando a conclusiones o a consideraciones muy semejantes. Eso llama profundamente la atención, ¿no? El hombre es actuante por necesidad. Tiene una necesidad de defensa de sí mismo para Gehlen. Si no se crea un mundo artificial, muere. El animal realiza actos, pero no actúa. El animal tiene comportamiento, Verhalten, pero solo el hombre tiene actuación o acción, Handlung, ¿no? La actuación es un moverse transformado. El animal, en cambio, se mueve consumiendo. Lo típico del hombre es, pues, producir. Es un homo faber. El hombre, con su actuación, transforma el ambiente natural y se transforma a sí mismo, creándose una segunda naturaleza intrínseca a través de la educación y la socialización, ¿no? Que ese es, me parece, un punto esencial de toda antropología filosófica, ¿no? Que nosotros, de alguna forma, pudimos rescatar, por ejemplo, con Kant, cuando vimos su escrito sobre la antropología, también cuando vimos en su caso la idea universal en sentido cosmopolita, y también cuando vimos a Hegel, ¿no? Y estuvimos discutiendo algunos pasajes de la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas en relación con el acto, ¿no? Esta noción del hombre como un ser que posee o que puede hacerse de una segunda naturaleza que se transforma a la vez que él mismo está transformando el entorno. Esa es una clave, una consideración antropológica fundamental, ¿no? Me parece que varios de los autores que hemos visto a lo largo del curso llegan a esa conclusión o llegan a ese planteamiento, ¿no? Lo que ustedes tendrían que estar afinando o perfilando es cómo es que llegan exactamente a esta cuestión y qué implicaciones tendría la misma, ¿no? Y creo que eso es lo que ustedes tienen que, de alguna manera, ir atando o ir tratando de pensar para ver cómo varios de estos autores están apuntando hacia direcciones semejantes, pero que tienen matices propios en lo que postulan. Es decir, no simplemente están diciendo lo mismo. Llegan a consideraciones semejantes, pero a partir de marcos teóricos y a partir de postulados, a veces, o la más de las veces, distinto. Bien. Bueno, la ley, esto de alguna forma, termino de leer esto y ya después menciono esta ley antropológica de la cual habla Gehlen, ¿no? La actuación es un moverse transformado. Bueno, esto ya lo había leído. Por sus actuaciones, el hombre domina la realidad circundante, poniéndola al servicio de su vida y transformándola en su mundo, en un ámbito en el que puede vivir. Al mismo tiempo, a través de la actuación frente a la realidad, se recrea a sí mismo, sacando de sí mismo y fijando una complicada estructura y jerarquía de capacidades
y rendimientos, en él solo potencialmente existentes. Por todo ello, el hombre se hace capaz de subsistir en el mundo, ¿no? O sea, creo que aquí la frase es muy sugerente o es muy llamativa. Hacerse capaz de subsistir. Eso quiere decir que en un principio no lo éramos, pero nuestra tarea es de alguna forma lograr esta meta, ¿no? Algo que tenemos que empuñar, algo de lo cual tenemos que responsabilizarnos. Sí, solo sí queremos tener el fin nada modesto de subsistir o de existir. Bien, todo esto viene dado, por decirlo así, por una ley, o puede quedar recogido, mejor dicho. O sea, todas estas cosas, de alguna forma, pueden quedar recogidas en una ley antropológica. En una ley antropológica fundamental que Gehlen destaca, y la misma es la ley de la descarga, ¿no? Leo un par de pasajes donde Gehlen apuntala esta ley y después los explico y trato de subrayar algunos puntos, ¿no? La apertura al mundo constituye, desde una apertura biológica, una fundamental sobrecarga, ¿no?, para el hombre. El ser humano no tiene ante sí un medio ya seleccionado según sus significaciones biológicas, sino un ámbito indefinido de excitantes imprevistos que él debe experimentar, elaborar y dominar por su actuación. El principio que nos da la clave de comprensión de la ley estructural de la actuación de los rendimientos humanos específicos es el principio de la descarga o exoneración, Entlastungsprinzip, ¿no? O Entlastungsgesetz, ¿no?, en alemán. Convertir las deficiencias biológicas en posibilidades y oportunidades, Chancen, de existencia y supervivencia. La no adaptación y no especialización es exigencia y posibilidad de actuación. La sobrecarga tiene la posibilidad de la descarga. Las deficiencias son oportunidades. La descarga conduce al hombre más allá de los límites fijados por cualquier especialización primitiva, ¿no? Y aquí podemos hablar de que esta ley tiene como tres elementos, ¿no? Un elemento son los estímulos, ¿no? Los excitantes, aquellas cosas que llaman nuestra atención, que excitan nuestra sensibilidad, que despiertan en nosotros un apetito. Todo eso está en el ámbito del estímulo. Que en el caso del animal, la conexión es inmediata, ¿no? Estímulo-respuesta. Mientras que en el caso del ser humano, de acuerdo con Gehlen, lo que pasa es que hay el estímulo, después hay como un corte, que es el hiato o la reflexión, es el volver a sí mismo, ponderar, ver cómo se actúa en función de dicho estímulo, y después viene la respuesta, ¿no? Pero ese es como el punto clave, ¿no? Es decir, tenemos ciertos estímulos, hay una especie de reflexividad y un hiato, ¿no?, una pausa, una ponderación, y después hay una respuesta, ¿no? Nosotros tenemos una especie de sobrecarga, nos vemos abrumados de que tenemos que subsistir, tenemos que comer, tenemos que vestirnos, tenemos que tener un techo que nos proteja, ¿no? Hay esa especie de sobrecarga que hay que ver en una especie de interacción dinámica con el entorno, cómo se resuelve la misma, qué solución se le da a la misma, y en virtud de ello llegamos a cierta estabilidad, ¿no?, en la cual hay una descarga, ¿no? Y ya puede el ser humano contemplar posibilidades o cuestiones que no estén inmediatamente ligadas con su propia subsistencia. Que aquí
el adverbio clave es el inmediatamente ligadas, porque todas las actividades humanas, de acuerdo con Galen, creo que ese es el punto como más cuestionable de su teoría en general, ¿no? Es que todas las actividades humanas tendrían, en último término, ya sea mediata o inmediatamente, que ver con la propia preservación o la propia existencia, ¿no? Es decir, incluso el cultivo de las artes, ¿no? Tocar música clásica, pintar magistralmente, bueno, de alguna forma, piensa Galen, eso tiene que ver con una consideración de, bueno, sin embellecer yo mi entorno, ¿no? Sin yo darme a mí ciertos estímulos o darle, por ejemplo, si soy un artista, ciertos estímulos o presento ciertas cosas ante los demás para que ellos pues tengan una dimensión o orientación de sentido en sus vidas, la preservación de mí mismo, la preservación de la comunidad estaría en un predicamento, ¿no? Entonces, repito, el cumplir o ver satisfechas nuestras necesidades primero es una especie de sobrecarga. Pero ya haber satisfecho esto de una manera creativa, apoyada en la fantasía, en la imaginación, etcétera, ya haber satisfecho esto nos lleva a consideraciones de un segundo o tercer nivel, ¿no? Donde podemos considerar o tener en vistas o tener en miras asuntos relacionados con las artes, con el entretenimiento, con la dispersión o con el cultivo de cierta ciencia. Pero si esto no es una especie de ciencia o arte narcisista, piensa Galen, esto tendrá que estar en el ser humano forzosamente redirigido hacia su autopreservación o su autoconservación. Si no, pues de alguna forma esa ciencia o ese arte tendrían el peligro de absorber al ser humano a un punto que se desentienda de tareas vitales o energéticas básicas, ¿no? Bien, me parece que con eso queda más o menos clara esta idea y con ello podemos quizás atar algunas cuestiones que, según Galen, también van aparejadas de esta ley o de este principio, ¿no? Es decir, por ejemplo, ¿por qué se da la ley de exoneración, ¿no? Esta legalidad antropológica fundamental, o dónde se ve constatada, pues se ve constatada, por ejemplo, en la peculiaridad morfológica del hombre, que decíamos no tiene garras, no tiene un pelaje, no tiene alas para transportarse más rápido, etcétera, sino que se traslada de un modo más lento que muchos otros animales, está mucho más a la intemperie que otros seres animales, Entonces, eso lo lleva o lo sitúa ahí, ¿no? Hay también una dimensión de percepción y de lenguaje, ¿no? Que esto me parece también muy interesante, ¿no? Lo que dice Galen en este sentido. Hay un capítulo justamente en esta obra del hombre titulado Percepción, Movimiento y Lenguaje, donde la percepción, por ejemplo, ¿no? Para decir algo sobre esto, la percepción óptica reemplaza con ventaja al conocimiento de las cosas a través de la comunicación sensomotórica y está ordenada a la actuación. Se perciben valencias prácticas. A su vez, la percepción queda superada y sustituida por la fantasía, que anticipa lo no presente temporal y espacialmente, y por tanto permite la planificación de la actuación, y esto puede darse en clave o en términos de lenguaje, ¿no? Es decir, percepción, fantasía y lenguaje son ejes
graduales, los cuales el ser humano va desarrollándose para lidiar con esta menesterosidad o situación de carencia en la cual se encuentra situado, en la cual se encuentra ubicado. Y el lenguaje, de alguna forma, puede en un momento dado, es decir, las necesidades lingüísticas más básicas seguramente surgieron para resolver necesidades fisiológicas o vitales igualmente básicas, ¿no? Pero conforme esas necesidades fueron desarrollándose, piensa Galen, pues se pudo dar un uso del lenguaje más recreativo, usos del lenguaje más metafóricos, contrafácticos, hipotéticos e incluso, ¿por qué no?, poéticos, simbólicos, metafóricos, etc. Es decir, el ser humano poco a poco puede ir moviéndose en niveles de asir el mundo de una forma más compleja, más abarcante, gracias al lenguaje, ¿no? Porque hay muchas cosas, ¿no? O sea, el lenguaje es un fenómeno particularmente interesante desde una perspectiva antropológica. ¿Por qué? Porque no todo lo que estamos diciendo, o sea, cada instante, cada palabra la imaginamos, ¿no? Sino que articulamos sentido y después nosotros nos podemos figurar qué es lo que decimos en estructuras lingüísticas cada vez más complicadas, más largas, ¿no? Con menos periodos. Entonces el lenguaje implica un gran grado de abstracción y capacidad de comprender o abarcar un mundo, ¿no? Wittgenstein dirá más o menos en esta misma época, bueno, unos años antes, ¿no?, que los límites del lenguaje son los límites de mi mundo, y es cierto, ¿no? Pero dónde se ponen los límites del mundo puede ir creciendo, ¿no? Sobre todo en esta teoría de el autor que nos ocupa, ¿no?, de Arnold Gehlen. Entonces, el lenguaje justamente es también un indicador que nos permite poco a poco pasar de la sobrecarga a la descarga, ¿no? En el nivel lingüístico más amplio, etcétera, ahí se da este fenómeno, se puede apreciar de una forma particularmente nítida, ¿no? A este respecto, nos dice el autor, el lenguaje constituye un mundo intermedio en el cual las cosas quedan despotenciadas y nos liberamos de la dureza del contacto inmediato con lo real. Al mismo tiempo, esta sustitución hace indefinidamente repetible e inconmensurablemente libre e ilimitada la presencia de las cosas. Frente a esta presencia, la presencia inmediata real solo constituye una sección y un fragmento mínimos de lo que virtualmente está presente para el hombre. En el lenguaje, la apertura al mundo queda productivamente dominada y se hace posible una multiplicidad indefinida de esbozos y proyectos de actuación en el mundo. A través del lenguaje alcanza su conclusión todo entendimiento entre los hombres en la orientación a una actuación, a un mundo y a un futuro comunes. Es decir, solo en la esfera del lenguaje se da esta descarga en un nivel más alto, en el nivel más realizado, ¿no? ¿Cómo es que hemos de orientar en el mundo? Bueno, hemos de orientarnos en el mundo quizás con un lenguaje o en el ámbito de la percepción y de la fantasía, el grado de comunicabilidad es muy limitado, muy restringido respecto a este fin, ¿no? Pero en el lenguaje poco a poco vamos comprendiendo, abarcando la realidad de una forma cada vez más íntegra, ¿no? De una forma cada vez más holística, y nuestra capacidad de acción, los planes de acción se ven considerablemente ensanchados en virtud de esto. Abarcando todo lo indicado en este apartado, puede caracterizarse el lenguaje como la conclusión del equipamiento de un ser viviente no especializado y forzado a actuar. El lenguaje es la base de todo comportamiento teórico y de todo trabajo en el mundo. Bien,
Ustedes verán esto más adelante en sus clases de séptimo y octavo semestre, bueno, más bien particularmente de octavo semestre, de cómo en la filosofía del siglo XX opera lo que se llama el giro lingüístico, ¿no? Es decir, cómo la filosofía del siglo XX y XXI, aunque quizás con mayor incidencia la filosofía del siglo XX, ¿no? Por lo radical que fue esto, ¿no? Cabría situarlo o ubicar esto ahí con mayor pertinencia. Es una filosofía que busca entender todo a partir de fenómenos lingüísticos, ¿no? La inteligibilidad, la razón, todo se da mediado por el lenguaje, ¿no? Que ahí las tradiciones analítica, anglosajona o continental tienen un punto en coincidencia, tienen un marco común, ¿no? Por ejemplo, esto que les decía de Wittgenstein, ¿no? La tradición de la filosofía analítica, de los límites del lenguaje son los límites de mi mundo. Y también lo podemos ver en autores diversos, Heidegger, Gadamer, ¿no? Gadamer, otro filósofo importante del siglo XX, dirá, el ser que puede ser comprendido es lenguaje, ¿no? Tiene que ser esto articulado lingüísticamente, ¿no? Puede ser un lenguaje matemático incluso, o simbólico, o real, un lenguaje natural, como se les llama al español, francés, italiano, ruso, inglés, etc. Pero lo que no podemos es no comprender al mundo en un enclave, vamos a decirlo así, extralingüística, ¿no? Que sea eso, pues nunca lo podremos saber porque toda nuestra comprensión está mediada por el lenguaje del cual disponemos. Bueno, me parece que Gehlen hace gran rédito de esta intuición al mostrar que con el lenguaje se da el equipamiento completo o más avanzado para que el ser humano pase de esa sobrecarga que en un momento dado les daba a una descarga donde su acción respecto al mundo esté cada vez más planificada y sea cada vez más reflexiva y más deliberada. Bueno, y finalmente quisiera destacar algo que conecta con estas dos otras obras que Gehlen va a escribir después. Es decir, aquí su obra de El hombre, ¿no? Que cierra con una consideración sobre la dinámica impulsiva y el disciplinamiento cultural. En esa obra ya se hace mención de estas temáticas, pero esto Gehlen lo va a seguir manifestando o desarrollando en estas dos otras obras que mencioné al comienzo de la sesión, tituladas Hombre primitivo y cultura tardía. Una es esa obra del 56 y la otra Moral e hipermoral, ¿no? A ver, dice Gehlen también que el disciplinamiento, la dinámica impulsiva, y el disciplinamiento cultural son también básicos para un ser que tiene estas carencias o estas limitantes que tiene el hombre y que esas carencias o limitantes se vuelven áreas de oportunidad o áreas de acción, ¿no? Este fenómeno o este ámbito queda, repito, desarrollado, elaborado con más detalle en esas dos otras obras que lo que diré a continuación en realidad es como una síntesis de los puntos que en general Gehlen desarrolla a este respecto, ¿no? O sea, para Gehlen es claro que los seres humanos tienen que disciplinarse en instituciones, ¿no? Que hay distintas instituciones que proporcionan distinta clase de fines, ¿no? O prácticas e instituciones dan el entramado o ven, proveen los fines y los medios, proveen los medios para que los seres humanos alcancen determinados fines y los seres humanos no pueden entenderse en ningún sentido al margen de dichas instituciones que le obligan
a hacer una serie de cosas, ¿no? Dice nuestro autor, las necesidades vitales tienen que poderse convertir en necesidades intelectualizadas, en impulsos y necesidades de encontrar o producir los medios de satisfacción de las necesidades vitales en el contexto de la conservación de la existencia. Ello implica que el interés inmediato tiene que ser planificado, convertido en interés a largo plazo. La inmediatez de la necesidad tiene que ser distendible en el futuro que constituye el horizonte vital del hombre. La pulsión inmediata tiene que poder ser orientable, esto es, reprimible y aplazable por el conocimiento y la previsión. Un par de citas más y explicamos. Toda la cultura, dice Gehlen, reposa sobre la retención y ulterior configuración de la energía pulsional humana. El hombre es el animal que tiene que configurar su dinámica pulsional. Más aún, la necesidad de esta configuración es vivida por el hombre como una necesidad interna y constituye una auténtica pulsión. En el hiatus entre la pulsión y su implesión se abre el mundo interior. Puede incluso decirse que tal hiatus es el mundo interior. En este mundo interior surgen y se configuran las imágenes directrices según las cuales se retiene la energía pulsional y se anticipa su implesión. Por medio de tales imágenes, la masa de la energía pulsional adquiere configuración y dirección. Tales imágenes, que contienen indicaciones para la actuación, son absolutamente necesarias para el hombre como ser no fijado, que tiene por lo tanto que esbozar y programar su vida. Bien, entonces el ser humano tiene que prever, tiene que anticipar, tiene que tener una especie de economía pulsional, un punto que, por cierto, Freud en el mismo siglo XX había detectado y puesto de relieve, ¿no? De acuerdo con Freud, ¿no? Tenemos un principio de placer, ¿no? Buscar el placer y escapar del dolor como máxima fundamental de vida, pero hay un principio de realidad, ¿no? Que no puedo yo satisfacer mi búsqueda de placer por cualquier medio, porque pues me puedo yo lastimar, destruir o puedo interferir con otros, etc. Entonces, esa tensión va poco a poco desarrollando la cultura, ¿no? Que de acuerdo con Gehlen, mejor dicho, de acuerdo con Freud, eso lleva a un malestar en la cultura, ¿no? Es decir, Freud tiene un escrito 10 años anterior a esto, 11 años anterior, un escrito de 1930 que se llama El malestar en la cultura, donde habla justamente de cómo se da una paradoja de que si bien los seres humanos crean la cultura para salir adelante, para ser más racionales, etc., a veces se sienten oprimidos por la propia cultura que ellos han modelado o que ellos han replicado. Bueno, Freud tiene toda esa temática y hace una especie de psicología social a partir de ello, a partir de ese fenómeno. Bueno, Gehlen va a decir que parte de los problemas del siglo XX vienen dados por un creciente individualismo, ¿no? Por concepciones cada vez más aisladas, narcisistas, que buscan romper parámetros o paradigmas culturales, y eso es potencialmente peligroso para toda la especie, piensa Gehlen, ¿no? ¿Por qué? Porque esa fractura, ¿no? Pues hace que el entramado institucional sea más débil, tenga menos pegamento en sus partes, por así decirlo, y nos hace más vulnerables y nos hace más expuestos. Por lo tanto, para Gehlen incluso, ¿no? Sobre todo en esas otras obras tardías que les mencioné, pues la figura del revolucionario es casi una especie de peligro biológico por antonomasia, porque el revolucionario quiere poner todo de cabeza, ¿no? Quiere transformar todo aquello que tiene su entorno y eso compromete las propias capacidades de realización o de subsistencia
de la especie, ¿no? Entonces, repito, para Galen es imprescindible que el ser humano se discipline, se culturice, ¿no? Se haga receptor, se cultive, mejor dicho, perdonen la barbarie que acabo de decir, ¿no? Se cultive, se discipline, se eduque, ¿no? Todo ello se vuelve necesario, todo ello es indispensable, pero eso lo ve desde una perspectiva muy marcadamente biologicista, ¿no? Y quisiera reparar sobre ese punto como una especie de consideración final a este respecto, ¿no? Bueno, a ver, voy a decir dos cosas más y después cerramos con una consideración final, ¿no? En último término, las instituciones deben de brindarle al ser humano un sentido del mundo, unas normas de comportamiento y unas seguridades últimas, ¿no? Unos fines últimos trascendentes. Y ahí ve Galen la importancia de la religión desde una perspectiva exclusivamente antropológica, ¿no? Es decir, una cultura que fuera radicalmente nihilista, por ejemplo, o atea, una sociedad donde todos fueran ateos, por decirlo así, tendría su existencia o su sentido en el tiempo bastante comprometido, ¿no? Sin una mirada, una visión de trascendencia. Entonces, por ello, estas instituciones, desde un plano o de una consideración estrictamente antropológica, son absolutamente esenciales porque se relacionan con un nervio esencial de la condición de la naturaleza humana, ¿no? Es decir, si la religión no apelara a algo básico antropológico, no veríamos su extensión en todas las culturas o civilizaciones conocidas prácticamente sin excepción. La cultura, afirma Galen, ¿no? Es esencialmente, y esto también nos da una definición de cultura, esto creo que es interesante, sobre todo, repito, para ir perfilando cultura en el sentido que nos interesa y no en ese sentido coloquial o conversacional del día a día que entendemos normalmente, ¿no? La cultura es esencialmente, dice el autor, ¿no? Un aparato instrumental que permite a los hombres solucionar de forma más adecuada los problemas concretos y específicos que se les plantean en su mundo ambiente en la persecución de la satisfacción de sus necesidades, ¿no? O sea, es el aparato instrumental para solucionar de la forma más adecuada los problemas concretos y específicos relacionados con la satisfacción de sus necesidades, ¿no? Eso es la cultura para Galen. Y aquí sí ya me permito hacer algunas consideraciones finales, ¿no? A ver, me parece muy interesante muchos aspectos de su teoría, ¿no? Creo que algunos de ellos tocan, como les decía, nervios esenciales, pero creo que la principal objeción que se le podría hacer a su planteamiento, a su postura, pasa, por un lado, por sugerir que todo lo que hacemos tiene que estar ligado a la autopreservación, a simplemente el hecho de subsistir, como si fuese la última aspiración vital o existencial de cada individuo, ¿no? Es decir, incluso cuando los individuos se sacrifican, piensa Galen, bueno, eso se da por la especie en un sentido más genérico, pero todo en última instancia se da por una preservación, ya sea del individuo o de la colectividad. Bueno, yo no creo que eso sea, en primer lugar, como un fin que se pueda especificar realmente desde la ciencia natural, y que ese me parece más bien un fin especulativo que Galen introduce a su propia teoría, que pretendía ser no especulativa, es decir, esto en qué medida es verificable, es cuestionable, y a su vez pienso que,
muchos de nosotros no diríamos que todo lo que hacemos está en función o está ligado necesariamente o prima facie a nuestra autopreservación. En un segundo plano, esa sería como una primera objeción. En un segundo término, yo subrayaría que ese plegarse a la cultura únicamente por seguir subsistiendo o existir o ver en ella únicamente la posibilidad de realización de ciertas necesidades vitales o biológicas me parece como un punto externo que no hace justicia a las justificaciones ordinarias que damos de por qué, sí, en efecto, ahí sí, por qué vamos al museo o por qué vamos al cine, ¿no? O sea, ¿en qué medida diríamos que ir al cine está ligado, en último término, en última instancia, con nuestra autopreservación o autoconservación biológica, ¿no? Me parece cuestionable esto, ¿no? O sea, si bien es cierto, creo que ahí Plessner es más atinado, ¿no? Eso lo podemos quizás discutir en la próxima sesión que tengamos vía Zoom, ¿no? Pero, claro, hay una retroalimentación entre cultura y biología, ¿no? Pero también son ámbitos en algún sentido autónomos que tiene cada uno su propio fin, ¿no? Y hay como ciertos bienes específicos culturales que me parecen no se dejan explicar o no se dejan comprender satisfactoriamente desde la perspectiva que nos introduce o nos proporciona Galen, ¿no? Que esa es una objeción que tengo aquí recogida. No se puede afirmar que la racionalidad biológica o la exigencia de su conservación tengan que marcarle la pauta a la racionalidad cultural en ninguna de sus facetas, ¿no? En su racionalidad interna, pues, la cultura parece ser independiente de la biología. Externamente puede haber otra consideración, pero si no hacemos justicia a esa visión interna, parece que nuestra teoría o nuestra comprensión de estos fenómenos es un tanto incompleta. Y repito, ¿no? Plegarse únicamente a la cultura en virtud de la preservación no parece ser nuestra intuición más fundamental y no parece estar ligado esto necesariamente a cómo nos autocomprendemos, cómo nos autointerpretamos, ¿no? Sino que podemos, me parece, tener un desprendimiento de lo biológico a cierto nivel y buscar otra clase de fines que no se dejan concretamente explicar por esa dinámica de la preservación. En último término, buscar conservar una cultura únicamente por ser esta una especie de andamiaje biológico o sostén biológico, me parece podría ser algo cuestionable o objetable a la postura filosófica de este autor. Repito, creo que estos son puntos a discutir de su teoría, pero también habrá que buscar pensar y meditar sobre las ventajas o de los frentes que la misma abre y que quizás están mejor atendidos que en otras propuestas. Pero bueno, eso será en todo caso una tarea de reflexión particular de cada uno de ustedes. Bien, bueno, pues con estas consideraciones finales me despido y la próxima sesión concretamente será una sesión vía Zoom. Bueno, cualquier duda no dejen de contactarme a mi correo electrónico. Seguimos en contacto. Hasta pronto.